vamos a empezar a ver las propiedades ahora de la diferencial. Para que tengan una idea de cuándo una función es diferenciable, cuando el gráfico de la función es bien suave, es decir, no presenta ni arrugas, ni picos, ni rotos, la función es diferenciable. Entonces vamos a trabajar cuatro propiedades. En este momento vamos a trabajar la primera. La primera propiedad dice que si una función es diferenciable, entonces la función tiene derivadas parciales. En otras palabras, propiedad número 1, si f es diferenciable en un punto cualquiera A, diferenciable en A, entonces f tiene derivadas parciales en A. Derivadas parciales en A. En otras palabras, esta propiedad se utiliza más que todo para probar cuando una función no es diferenciable. Es decir, si f no tiene derivadas parciales, la función no es diferenciable. Cuando decimos que no tiene derivadas parciales, estamos diciendo que por lo menos una derivada parcial no existe. Si una derivada parcial no existe en un punto, la función no es diferenciable en ese punto. Por ejemplo, la función f de xy igual a la raíz de x2 más y2 no es diferenciable en 0, 0, porque recuerden del gráfico. El gráfico de esta función es el cono y en 0, 0 presenta un pico. Es la hoja superior del cono, el gráfico de esa función. Vamos a mostrar que en 0, 0 esa función no tiene derivada parcial, por ejemplo, con respecto a x. Entonces recordemos la derivada parcial con respecto a x en 0, 0. Simplemente es el límite cuando h tiende a 0, f de h, 0 menos f de 0, 0 sobre h. Y lo que hacemos es calcular este límite. Si este límite existe, la función tiene derivada parcial con respecto a x en 0, 0. Y si este límite no existe, pues la función no tiene derivada parcial con respecto a x en 0, 0. Entonces calculamos el límite. Simplemente es el límite cuando h tiende a 0. F de h0 simplemente es raíz de h2 más 0 al cuadrado, que es h2, menos f de 0, 0, que es 0, sobre h, y esto no es otra cosa que el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h sobre h. Y recordemos que este límite no existe, porque si h es mayor que 0, quedaría h sobre h 1, y si h es menor que 0, pues si el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, quedaría menos h sobre h, que es menos 1. Ese límite no existe, eso quiere decir que este límite no existe y por lo tanto esta derivada parcial no existe. Como esta derivada parcial no existe, recuerden, si f no tiene derivadas parciales en a, en este caso a es 0, 0, la función no es diferenciable en 0, 0. Entonces en este caso concluimos que f no es diferenciable en 0, 0. Porque, por ejemplo, una derivada parcial, que es la derivada con respecto a x en 0, 0, no existe. Un segundo ejemplo. Si yo tengo la función f de xy igual a x2 sobre x2 más y2 para x y y diferente de 0, 0. Y 0 en xy igual a 0. Analicemos si esta función es diferenciable en 0, 0. Simplemente vamos a mirar las derivadas parciales. Entonces calculemos en forma análoga la derivada parcial con respecto a x en 0, 0 para esta función. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 menos f de 0 sobre h. Y calcularíamos simplemente este límite para esta nueva función. Entonces este límite sería simplemente el límite cuando h tiende a 0, f de h0 sería simplemente h2 sobre
x vale h sobre h2 más 0. Ese sería f de h0 menos f de 0, 0 que vale 0 sobre h. Y este límite simplemente sería el límite cuando h tiende a 0. Cancelamos h2 con h2 y me queda 1 sobre h. Y este límite, 1 sobre h. Y este límite, como sabemos, este límite no existe. Entonces, como esta función no tiene derivada parcial con respecto a x en 0, 0, porque este límite no existe, esta función no es diferenciable en 0, 0. Ahora, el hecho de que tenga derivadas parciales no necesariamente implica que la función es diferenciable. Puede ser que la función tenga derivadas parciales y sea diferenciable, o puede ser que la función tenga derivadas parciales y no sea diferenciable. Espero que haya quedado claro la primera propiedad. Entonces, que quede muy claro, si una función es diferenciable en un punto, tiene que tener todas las derivadas parciales en el punto. En otras palabras, si una derivada parcial en el punto no existe, la función no es diferenciable. Hasta pronto, compañeros y compañeras.